Hola, hola amigos, bienvenidos a la Caja de Magazine, a un nuevo capítulo de Misterios y Revelaciones. Hoy, como todos los miércoles, tenemos un tema interesante para poder compartir contigo. Estaremos hablando sobre Pedro Alonso López, o también conocido como el monstruo de los Andes, un psicópata asesino. Bienvenidos y bienvenidas. Pedro Alonso López secuestró, violó y mató a niñas de Colombia, Perú y Ecuador, bajo el argumento de quitarles, entre comillas, la inocencia, que según él le arrebataron cuando tenía apenas 8 años de edad por su mamá. Siempre asesinaba a la luz del día y tras 16 años de prisión quedó en libertad. Hasta el momento todavía no se sabe cuál es el paradero del monstruo de los Andes. Nacido el 8 de octubre de 1948 en una localidad llamada Ipiales, en Colombia, tuvo una dura infancia llena de sexo, violencia y abuso. Su madre, llamada Belinda, ejercía la prostitución y él, junto a sus 12 hermanos, vivía en la misma habitación donde su mamá ejercía la prostitución. Su madre Belinda muy poco estuvo a cargo de sus hijos. Incluso lo golpeaba constantemente con una escoba, manifiestan algunos vecinos. De hecho, incluso lo botó de su casa, luego de enterarse de que él trató de abusar sexualmente de su hermana. Antes de botarle, le quemó los pies. El niño apenas tenía 9 años de edad. A partir de aquí, el niño se convirtió en un vagabundo y sufrió varias violaciones sexuales por hombres que fingían amablemente ayudarlo. Empezó a fumar bazuco, es decir, la pasta base de la cocaína. Se colaba a los edificios abandonados y empezaba a buscar comida en los basureros. Las calles de Bogotá se convirtieron en su hogar, hasta que una familia de estadounidenses lo adoptaron. A sus 12 años, él tenía una nueva familia, una nueva vida, un nuevo colegio y nuevos amigos. Pero en el colegio, un profesor abusó sexualmente de él y nuevamente retornó a las calles. Desde ese momento, la delincuencia fue su único modus vivendi. Empezó a robar vehículos y a los 21 años fue condenado a 7 años de cárcel. Aunque al principio Pedro fue el objeto sexual de los presos en la cárcel, un día él decidió vengarse de sus agresores y lo degolló. Desde ahí empezó a sentir placer por matar. En su mente empezaron a rodear 3 aspectos importantes: el odio a su madre, la cosificación de la mujer como consecuencia del consumo de la pornografía y el deleite irrefrenable que le producía a la hora de asesinar. Inicialmente seleccionaba el poblado indígena, la mayoría ubicado en zonas más apartadas. Después, unas víctimas que tuvieran los ojos más inocentes, explicó cuando él ya estaba detenido. Y a plena luz del día las ofrecía regalos para que le acompañasen. Una vez alejados y en algún pasaje desolador, Pedro comenzaba con el acto criminal. Tras violar, estrangular y matar, se ocupaba de enterrar los cuerpos para que nadie se diera cuenta. Jamás secuestró ni mató a niñas blancas porque aseguraba que los padres siempre estaban vigilantes. Por eso siempre acudía a niñas indígenas. En Perú se estima que mató a cerca de 100 niñas, estimadas entre 9 a 12 años de edad. En 1978 y 1980 empezaron a incrementar las desapariciones de niñas en Colombia y en Ecuador. Sin embargo, la policía achacó a un incremento de esclavitud sexual o trata de personas, pero en ningún momento hizo referencia a un asesino serial. Sin embargo, sería en el año de 1980 cuando una inundación en Ambato cambiaría toda esta historia. En aquella inundación desaparecieron cientos de personas. Los miembros de operaciones de rescate empezaron a identificar a los cuerpos y sorprendentemente se encontraron con 4 niñas que habían desaparecido mucho antes de que se produjera esta inundación. Días después de esta catástrofe, un error de Pedro Alonso López haría que lo detuvieran. Intentaba secuestrar a una niña de 12 años llamada Mari en un supermercado. Gracias a los gritos de la mamá, pudieron detener al sospechoso. No pasaron muchas horas para que también sea vinculado dentro de la desaparición de esas 4 niñas que fueron encontradas en la inundación.
Una vez en la comisaría, el monstruo de los Andes se negó a hablar completamente. No quiso pronunciar una palabra por varios días. Sin embargo, dada la fe católica que profesaba el detenido, los investigadores decidieron hacerse pasar por sacerdotes para que hablara. En este caso entró a escena el padre Córdoba Gudino, quien logró hacer que el asesino hablara. Durante su confesión, Pedro Alonso justificó los crímenes, asegurando que él perdió la inocencia desde muy niño. Por lo tanto, él también haría lo mismo con las jovencitas. Manifestaba que prefería buscar a niñas ecuatorianas porque eran más dóciles, inocentes y confiadas, y no como las colombianas que tenían miedo a los extraños. Una vez él las mataba y cavaba un hoyo y las enterraba en grupos de 3 a 4 para después visitarlas. Él solía llamarlas muñequitas. Pero como ellas ya no se movían, entonces buscaba a otras más. Pese a los detalles aportados, la policía empezó a dudar del testimonio. Sin embargo, Pedro, para que le creyeran, indicó que le llevaran al lugar en donde él había enterrado. En efecto, la comitiva policial llegó a un lugar apartado en Ambato y localizaron a 57 cadáveres de niñas entre 8 y 12 años con signos de tortura. Pero el asesino manifestó que habían sido 110 niñas. Entre Colombia, Perú y Ecuador, Pedro asesinó a cerca de 300 niñas. Él fue juzgado aquí en el Ecuador en el año de 1980, 16 años de prisión. Era la condena más larga en ese entonces. Cuando quedó libre, fue extraditado hacia Colombia, en donde lo quisieron también juzgar por asesinato a niñas. Sin embargo, el juez lo encontró demente y quedó inimpunible. Según los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía, y que con gran habilidad para la manipulación y el engaño mediante el uso de la palabra. Tras pasar 4 años en un centro psiquiátrico de Colombia, fue dado libertad bajo fianza por $50. Además, se le obligó a seguir un tratamiento psicológico y presentarse ante un juez, quien hará la revisión mensual. Sin embargo, este último no se cumplió y el monstruo de los Andes desapareció. Eso fue en el año de 1998. La última persona que supo de él fue su madre. Pedro la visitó y, lejos de ser violento con ella, pese a que siempre la culpó de todos los males y desgracias que a él le pasó, le dijo lo siguiente: «Madre, arrodíllese que le voy a dar la bendición». Pedro le exigió que le dé dinero y se esfumó. No se supo nada más de él. En el 2002, la Interpol emitió una orden de búsqueda contra el colombiano, una en el Espinel y otra en el 2012 en Tunja. La desaparición de las 2 niñas tenía el mismo modus operandi que el monstruo de los Andes. Aunque el paradero de Pedro Alonso López sigue siendo un misterio, su madre todavía manifiesta que él sigue vivo. Así lo dijo delante de medios de comunicación colombianos. Manifestó indicando que cuando ha tenido familiares que han muerto, se los ha presentado mediante sueños, y este no es el caso de su hijo. Ella sabe que él está por algún lugar del planeta. Eso ha sido todo, amigos, en nuestro programa de misterios y revelaciones. Te invito a que te suscribas al canal, compartas el video, actives la campanita para que puedas recibir todos nuestros capítulos de La Caja de Magazine. Mi nombre es Gabriela Pineda y será hasta una próxima oportunidad.